La pregunta es clara. ¿Acaso se puede perder la salvación? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Ven? En Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si fuesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cuando leemos este pasaje bíblico, vemos que hay tres cosas que debemos entender. La primera es que los que parecían haber nacido de nuevo y abandonaron la fe, nunca nacieron de nuevo. Nunca fueron de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, no es que perdieron su nuevo nacimiento, sino que nunca lo tuvieron. Así de sencillo. Que si perdieron su salvación, no, nunca la tuvieron. Punto número 2. Los que verdaderamente nacieron de nuevo, o los que verdaderamente son salvos, que han nacido de nuevo, por supuesto, los que son de nosotros, perseveran hasta el final en la fe. El versículo 19 que acabamos de leer de Primera de Juan 2:19 dice: si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ojo con esta palabra. La perseverancia o la permanencia no es la causa del nuevo nacimiento, sino todo lo contrario. El nuevo nacimiento es la causa de la permanencia. Le explico nuevamente, ese trabalengua. La permanencia no es la causa del nuevo nacimiento, o la permanencia no es la causa de tu salvación, sino que tu salvación o el nuevo nacimiento en Cristo es la causa de la permanencia, y la permanencia es la prueba del nuevo nacimiento en el creyente. Punto número 3. Dice la Biblia que Dios muestra con claridad quiénes son los falsos cristianos en la iglesia. ¿Ok? ¿Cuáles son los falsos cristianos? Aquellos que terminan rechazando la verdad y al pueblo de Dios. No, yo no voy más para esa iglesia, yo no fui más para esa iglesia. Ese no era un cristiano genuino. Porque un cristiano genuino permanece a pesar de. ¿Ok? Así que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Y cuál es la evidencia de que no eran de nosotros? Porque si fuesen sido de nosotros, permanecen con nosotros. ¿Ves? Y entonces, ¿cómo evidencio yo? ¿Cuál es la muestra? Bueno, allí tienes la muestra claramente. Que ellos se fueron y no permanecieron. Pero vuelvo y le repito, la permanencia no es la causa del nuevo nacimiento, sino que el nuevo nacimiento es la causa de la permanencia. Es decir, una persona que ha nacido del Espíritu permanece a pesar de. Una persona que no ha nacido del Espíritu no permanece. Así de sencillo, por eso se va. Porque no tiene quien lo sostenga, porque nadie se sostiene solo. Cristo lo hace todo, absolutamente todo. Escúcheme bien, verso 19 dice: pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La Biblia dice que Jesús dijo en Mateo 24:14: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús no estaba refiriéndose a que la salvación de una persona esté condicionada a su capacidad o habilidad de perseverancia. ¿Ok? Recordemos que la salvación es un regalo de Dios por gracia. A lo que se refiere este pasaje es a que alguien que ha sido genuinamente salvo y que ha nacido de nuevo, porque Juan 3:5 dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo de la agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, a lo que se refiere este pasaje es a que alguien que ha nacido genuinamente y que es salvo, no le va a importar las circunstancias de la vida o lo que puede experimentar, sino que podrá perseverar hasta el fin, porque la gracia de Dios lo sostiene. Así que el persevera hasta el fin será salvo. No es porque tú sudas y pujas para perseverar, porque sería tu obra. Estarías añadiéndole
tu perseverancia, tu esfuerzo a tu salvación. Y no es así, sino que el que persevera hasta el fin es porque hay una evidencia genuina de que la gracia lo sostiene y de que el Espíritu Santo está en él a pesar de las dificultades. Conozco gente que en un momento determinado tuvo muchas comodidades, mucho lujo, mucho dinero, todo lo que querían, y hoy día no tienen nada. Nada, lo que tienen a veces es enfermedades y pruebas. Pero ¿sabes una cosa? Aman a Dios más que cualquiera. Adoran al Señor más que cualquiera. Eso es una evidencia que es una persona salva, porque esa persona está permaneciendo con nosotros. Es decir, no salió de nosotros, a pesar de tuviera motivo suficiente para decir, yo no continúo yendo a la iglesia porque lo que hay es un poco es falso en todas las iglesias. Un poco de hombres falsos, un poco no creo en nadie. No dicen eso, sino que permanecen porque han puesto su mirada en Jesús, que es el único autor y consumador de la vida. Amén. Así que para ser salvo y tener una evidencia de que alguien permanece en esa salvación, es que esa persona lucha y batalla aún en las dificultades hasta el fin. Amén, porque Dios lo sostiene. Así que nosotros somos incapaces, acuérdese de eso, incapaces. Todos los seres humanos somos incapaces. Aún tenemos una mala costumbre de decirle a la gente que acepten a Cristo, cuando que la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que nosotros somos aceptos en el amado. Efesios capítulo 1, versículo 3. Somos nosotros los que somos aceptados por Dios en Cristo, cuando estamos en Cristo. En Cristo todo lo podemos. Amén. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Segundo, estamos acostumbrados a decirle hasta a nuestra familia y a los vecinos y a los amigos, ven, acércate a Cristo, ven a Cristo. Y eso es algo que es totalmente falso, fuera de orden bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Juan capítulo 6, versos 44 y 45, Jesucristo dijo que nadie puede venir a mí si el Padre no le trae ese. Así que somos incapaces aún para acercarnos al trono de la gracia, para acercarnos a Cristo, que es el autor y el consumador de la vida. Somos incapaces, por lo tanto dependemos todo de Dios. La salvación suya no depende de usted ni de su perseverancia, sino que la perseverancia me muestra que Dios está en usted y con usted, y que usted es una persona genuinamente salvo y que es un cristiano verdadero. ¿Ok? A pesar de las circunstancias, usted continúa caminando. Entonces muchos han interpretado este pasaje o mal interpretado este pasaje y enseñan que somos nosotros que por nuestras obras de perseverancia conservamos la salvación. Pero la Biblia no enseña eso. La salvación es presentada en la Biblia como un regalo de Dios por su gracia, y la palabra gracia significa favor inmerecido. Algo que tú no te merecías, que yo no me merecía, pero es un favor que Dios nos lo hizo por gracia. Amén. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra don significa regalo. Es un regalo de Dios, es don de Dios. No por obras, dice claramente, para que nadie se gloríe. Así que tu perseverancia en el Señor no es la que te hace ser salvo, sino que esa perseverancia me demuestra que tú eres salvo porque el Señor está contigo y te sostiene. Amén. Que son dos cosas distintas. Así que Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones. Y la salvación es un don, un regalo de Dios. Dice la Biblia entonces que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios te regaló la salvación, Él no te la va a quitar. Hermano, y si peco, Él no te va a quitar la salvación. La salvación no se puede perder por nada, por nada, por nada. Escuche bien, la salvación genuina no se gana. Tú no te la ganaste. Solamente se demuestra por la perseverancia de una persona, ¿ok?, que ha recibido la gracia y el favor de Dios. Por eso esa perseverancia de esa persona me demuestra a mí que esa persona recibió la gracia, es decir, que el Espíritu Santo está en él y lo sostiene. Si fuera por nuestra perseverancia humana,
que fuéramos salvos, significaría que nosotros hemos ganado nuestra salvación o hemos contribuido para ganarla, y dejaría de ser por la gracia y el favor inmerecido de Dios. Recuérdese que no es por obra, no es por ninguna obra que tú hagas. Si tú me quieres decir que es por obra, te voy a decir, por la única obra que yo te puedo creer es por la obra de Jesucristo en la cruz. La obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, murió, pero tú no, ni yo tampoco, usted y yo no hicimos nada. Eso es por gracia, favor inmerecido, y eso es un don de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables, nadie te lo puede quitar. Porque dice la Biblia en Números capítulo 23, versículo 19, que Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios te regaló la salvación, Él, ni el diablo, ni nadie te la puede quitar. Así que un verdadero creyente puede perseverar hasta el fin, pues es la gracia de Dios quien lo sostiene. Recuerde que nosotros somos incapaces de mantenernos firmes si Dios no nos sostiene firme en sus caminos. Amén. La Biblia dice en Judas capítulo 1, verso 24, y aquel que es poderoso para guiarnos sin caída. Escuche bien, sin caída. ¿Quién es el que nos guía sin caída? ¿Quién es el poderoso? Jesucristo nuestro Señor, a través de su Santo Espíritu que vive en nosotros. ¿Ok? Y presentarnos, dice aquí, sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea que nos puede presentar, pero es Él, no usted. Sus obras, vuelvo y le repito, su perseverancia no es parte de sus obras. Su perseverancia, su constancia, su aguante, su fortaleza, todo, absolutamente todo depende de Dios y es un regalo por gracia. Usted no tiene ninguna participación en eso. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Entonces, una persona que solamente hace confesión de fe, escuche bien para que usted vea esa mentira que a veces caen los evangélicos. Ven, haz la confesión de fe, y después que la gente, y de paso le sacan la confesión de fe, ni siquiera la persona lo hizo de corazón. Ni siquiera fue convencida por el Espíritu Santo, sino por el predicador. Repite conmigo, Señor Jesucristo. Eso es falso, eso es totalmente falso. Una persona que solamente hace una confesión de fe, pero que no ha nacido de nuevo, no puede perseverar hasta el final. Por lo tanto, esa persona no es salva. No es salva. Mateo 13, 19 al 23 dice claramente: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 70 por uno. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay gente que tú le predicas la palabra hasta en un autobús. Yo lo hacía cuando estaba comenzando en el evangelio. Señores pasajeros, Dios le bendiga, no vengo a quitarle dinero, sino un minuto de su tiempo. Vengo a presentarle un Cristo glorificado y vivo. Y la gente alegre, ¿cuántos alaban la gloria de Dios? Y entonces hacían una confesión de fe. Repita conmigo, Señor Jesús, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y la gente alegre, y yo le decía, son salvos, Dios le bendiga a todos los salvos. Hermano, eso es una locura que uno va madurando, va aprendiendo y va abandonando y va rechazando por la palabra. La palabra dice claramente que, fíjate tú, que hay personas que cuando oyen la palabra del reino, pero no la entienden. Esa gente no entendió nada, esa gente por educación. Incluso uno mismo con habilidad, buenos días, y la gente no dice nada. Buenos días, y la gente, amén. ¿Cuántos tienen educación? Algo hacíamos nosotros para motivarle, para que nos escucharan, a juro, y sacarle la confesión. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Que viene el malo y la arrebata. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra al momento y la recibe. Amén, amén, varón, gloria a Dios, esa palabra la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
Entonces, esas personas que hacen una confesión de fe, eso no son salvos, mi hermano, eso es mentira. Eso es mentira. Dice que el que persevera hasta el fin, pero eso es lo que me da evidencia de que una persona es salva, porque esa persona perseveró a pesar de. La gracia lo sostuvo, la gracia estuvo con él, la gracia estuvo presente. No fue de momento que yo lo persuadí a que confesara con su boca que Jesús es el Señor y que lo recibiera en su corazón con sus labios y ya es salvo y hacemos un aplauso y una fiesta porque hay fiesta en los cielos, los ángeles están de fiesta porque cuando un pecador se arrepiente. Eso es mentira, dejemos de engañar a la gente. Dejemos la filosofía, la psicología, eso es malo. Prediquemos la palabra, prediquemos la palabra. Amén. Entonces, estamos claros lo que dice Mateo, ¿verdad? Ok, entonces el creyente que da buen fruto es porque es nacido de nuevo. Ese sí, es nacido de nuevo, por eso da buen fruto. Recuerden lo que dijo Jesucristo, que el árbol malo no da buen fruto y el árbol bueno no da malos frutos. ¿Ves? ¿Y qué dice? Por sus frutos los conoceréis, porque todo buen árbol da buenos frutos y todo mal árbol da malos frutos. Entonces, ¿cómo conocemos nosotros? Por el fruto. Una persona que persevera hasta el fin, esa persona es salva porque sabemos que la gracia y el Espíritu Santo lo sostuvo durante toda su vida. En Juan capítulo 3, versículo 5, Jesucristo fue claro cuando dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es nacer del agua? El bautismo. Cuando tú mueres, eres sepultado y luego tienes un nuevo nacimiento, eres una nueva criatura una vez que sales de allí, ¿cierto? Una vida nueva en Cristo. Entonces, el primer nacimiento es el del agua, lo dijo Jesús, y el segundo es el del Espíritu, que ya eso depende de Dios directamente y no de nosotros. ¿Ok? Resulta que tenemos que estar claros que Jesucristo dijo en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Recuerden siempre eso, las palabras de Jesucristo. No creo en filosofía, no, hermano, que no creo en nada. Creo en la palabra del Señor Jesucristo. Más nada. Amén. Eso es lo que creo. Así que la persona que es salva nunca, escuche bien, nunca perderá su salvación. Amén. Pero eso no quiere decir que puede vivir como quiera. Ojo. Y que nunca perderá su salvación. ¿Por qué? Porque el vivir en pecado continuado, escuche bien, el que vive en pecado continuamente únicamente da evidencia de que nunca ha sido salvo. Hermano, pero este tipo está en la iglesia y hace lo malo, ese es salvo. Él nunca ha sido salvo. No es salvo ni nunca fue salvo. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Para poder entrar en el reino dice que hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Tal vez él fue bautizado en el nombre, porque hay un solo nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podemos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Todo aquel que invocar el nombre del Señor. ¿Y cuál es el nombre del Señor? Filipenses 2:11, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ok, fuiste bautizado, bien bautizado, como todos los apóstoles bautizaron en el nombre, ¿verdad? Perfecto. Pero si tú no has nacido del Espíritu, lamentablemente tú no eres salvo. Entonces, ¿de qué salvación estamos hablando? Tú puedes estar en la iglesia, vuelvo y te lo repito, puedes cargar la Biblia, hablar como los evangélicos, caminar como los evangélicos, reunirte con los evangélicos. Pero déjame decirte que tú no eres evangélico. ¿Por qué? Porque claramente dice que si tú vives en pecado continuamente, ¿verdad? Lo que haces es evidenciar que nunca has sido salvo. Lógicamente no puedes perder lo que nunca has tenido. No, hermano, dice, y ese hermano está pecando, ¿será que se salva? Es que ¿cómo se va a salvar si él no tiene salvación? Pero él está en la iglesia haciendo lo malo. Sí, puede estar en la iglesia, pero nunca ha nacido de nuevo, por lo tanto peca, porque el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Ven? Yo conozco pastores que están ahorita haciendo cosas del mundo y tú dices, wow, tantos años en el evangelio. Nunca nació del Espíritu, nunca. Estuvo en una iglesia, dirigió una iglesia, sabía Biblia, sí, pero una cosa es el conocimiento, porque Pablo, el apóstol, antes de ser Pablo, era Saulo, y Saulo de Tarso conocía más Biblia que todos los israelitas juntos. Fue criado a los pies de Gamaliel, un hombre instruido, pero no tenía lo más importante, que era la iluminación, la revelación, el sostenimiento de la gracia.
que es nuestro Señor Jesucristo en su vida. Y si tú tienes conocimiento, puedes tener todo el conocimiento que quieras, puedes estar en una iglesia, puedes dirigir una iglesia, pero si Jesucristo no es el que está en ti, contigo y por ti, lamentablemente, el día que te mueras, Él no te va a conocer. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, dijo Jesús, me vas a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos en las plazas, y en tu nombre hicimos milagros y profetizamos. Y yo les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. O sea, ni siquiera Jesucristo los conoció, y predicaban, echaban fuera demonios y todo. ¿Por qué? Porque ellos lo hacían, ¿verdad?, por su propia voluntad y no por la voluntad de Dios, por la voluntad de Jesús. ¿Qué tenemos que buscar nosotros? La voluntad de Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Cristo? Déjate guiar por el Espíritu Santo, sé sensible, acepta lo que Él quiera. Aunque te incomode a ti, acéptalo, porque Él lo quiere de esa manera, y es mejor obedecer a Dios, amén, antes que estar haciendo cosas para Dios que Dios no te mandó a hacer. Entonces hay gente que está predicando, hay gente que está pastoreando, que Dios no los mandó a hacer eso, y al pasar los años terminan evidenciando de que nunca fueron llamados a hacer eso. Entonces, la persona que vive en pecado continuamente da evidencia de que nunca ha sido salvo. Y lógicamente no puede perder lo que nunca ha recibido. Él no ha recibido la salvación, nunca la ha tenido, por lo tanto no la va a perder. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Está entendiendo? No, que yo soy salvo y andas en pecado. Olvídate que eso es mentira. Porque el que es nacido de Dios, dice la Biblia, ¿qué dice? No practica el pecado. Y tú practicas el pecado de continuo. ¿Ok? Entonces, si tú practicas el pecado de continuo, deliberadamente, sin remordimiento ni nada, usted no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, usted no tiene salvación. Pero yo tengo 10 años en la iglesia y puedes tener 20. Jesucristo se lo dijo. Saulo de Tarso tenía más años predicando el evangelio, pero no el de Cristo, sino el de la ley. Y eran bien instruidos y conocedores de la palabra. ¿Ok? Recuerden que ellos utilizaban la Torá o el Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Incluso algunos utilizaban la Taná, que es todo el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, Pablo era muy instruido, pero Pablo no tenía salvación hasta que no fue confrontado por Jesús, se bautizó en su nombre, como lo dice Hechos capítulo 22, versículo 16. Ananías le dijo: ahora levántate, ¿por qué te detienes? Bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cuál nombre? El único nombre que debe ser invocado en el momento que tú te bautizas. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el que hay salvación. Hechos 4:12. Porque en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Amén. Entonces estamos claros, Jesucristo mandó, ya ustedes lo saben, ya eso es doctrina. Jesucristo mandó y ese discípulo, Mateo 28:19, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. En el nombre. Y ellos hicieron caso. ¿Cuál es el nombre? Jesús. ¿Ok? Y él dijo: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos sabían cuál era el nombre del Padre y el del Hijo y el del Espíritu Santo, porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. Son títulos. Y los títulos no te salvan. Entonces ellos obedecieron al mandato de Jesús. En el nombre, ahí no hay ese, por lo tanto es singular, un solo nombre. En el único en el que hay salvación. Amén, amén. Entonces, 1 de Juan 5:4 dice: porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Si tú estás en el mundo haciendo fiesta, si estás amanecido porque anoche tuviste en tremenda rumba mundana, usted no es nacido de Dios. Así de sencillo. Ahí hay una evidencia clara, transparente. Lo dice Jesucristo, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Lo dice, y al decirlo la palabra del Señor, yo le creo al Señor y le creo a su palabra. Si usted amaneció en una fiesta anoche mundana, viendo cómo todo el mundo se deleitaba en el pecado con cerveza, ron, bailando, pegaditos, bachata, lo que sea, usted está viviendo en pecado. Dice la Biblia que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces usted no ha nacido de nuevo, porque dice la Biblia en Juan
Primera de Juan 5:4, porque todo aquel que es nacido de Dios vence el mundo. Entonces cualquiera dice, pero ese hermano entonces perdió su salvación. Ese hermano nunca tuvo salvación. Nunca la tuvo. ¿Ves? Nunca. Y por lo tanto no tiene nada que perder. Pero yo lo vi en la iglesia, varón, tiene 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia. Y ya te dije que Saulo de Tarso tenía mucho más años y conocía mucha más Biblia que todos los israelitas juntos. Y sin embargo aún no tenía salvación hasta que tuvo que ser confrontado y ayudado, porque de paso Pablo también era un hombre incapaz. Y Jesucristo lo dijo claramente, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Así que todos somos incapaces de llegar a Jesús. Tiene el Padre que ayudarnos. Amén. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Amén. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Así que lo que es eterno no es temporal. La palabra eterno significa de duración infinita, sin fin, y está asociado con la inmortalidad. ¿Ok? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche bien, vida eterna. No dice vida temporal. No dice hasta que peque, cuando peque se la quito. No, señor. Ahí dice vida eterna. En Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Escuche bien, eterna salvación. Y lo que es eterno no es temporal. Dice, para todos los que le obedecen. ¿Ok? Los que le obedecen. Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tratar de ¿qué? De obedecer, aunque estemos en desacuerdo con lo que sentimos de parte de Dios, tenemos que obedecer. Así que todos los regalos que Dios nos dio son eternos y no temporales. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni por becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Escuche bien, eterna redención. Todo lo que Dios te regala es eterno, hermano, no es temporal. Escuche bien, y le repito, la palabra eterna significa de duración infinita, sin fin, y está asociado con la inmortalidad. Así que Jesucristo entró en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención. La Biblia nos enseña en Hebreos 9:15 también que hemos recibido una herencia. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Escuche bien, herencia eterna. Los regalos de Dios son eternos. Así que no podemos ser herederos de las cosas de Dios por un tiempo. O somos herederos eternos o no somos herederos. La Biblia dice, punto número 1, en Juan 3:16, que Dios nos dio vida eterna. Punto número 2, Juan 5:9 dice que nos dio salvación eterna. Punto número 3, la Biblia dice en Hebreos 9:12 que nos dio redención eterna. Y punto número 4, Hebreos 9:15 dice que nos da una herencia eterna. Así que tú le preguntas a alguna persona, ¿tú eres salvo? No sé, varón. A veces sí, a veces no, porque a veces agarro unas luchas en mi casa con mi esposa o con mi esposo y no sé, parece que pierdo la salvación. No conoce Biblia, pobrecito, está aprendiendo. Está bien, sigue adelante, que Dios te va a ayudar porque todos pasamos por ahí. Todos pasamos por ahí. ¿Ok? La Biblia dice en Proverbios 4:18 que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que la mañana es perfecta. Así que si una persona cree que hay un castigo eterno para los pecadores y cree en el infierno, es decir, que tiene una conciencia de pecado, cree que el infierno es real, yo no sé entonces cómo puede vivir esa persona si no tiene seguridad de su salvación. Es decir, vivirás asustado porque tú no sabes si eres salvo o no. Durante el día pecas. Y entonces pecas y tú dices, perdí la salvación. Me imagino que como tú sabes que el infierno es real y que es eterno, me imagino que tú no tienes paz en tu vida ni en tu corazón. Eso
que no saben que la salvación no se pierde son los que andan por ahí señalando a la gente y asustando a los hermanos. Hermano, cuidado, que el infierno está lleno de gente. Incluso hay algunos que dicen que fueron al infierno y vieron hasta hombres que predicaban a Dios. Yo vi una vez que dijo, en el infierno estaba hasta un pastor, y allí que le preguntó al Señor Jesucristo, ¿por qué él está ahí? Porque se robaba los diezmos. ¿Qué locura es esa? Cuando que Jesucristo dice su palabra, que por causa, todo lo que el pueblo trae a ti, le dijo a los sacerdotes, todo lo que el pueblo trae para mí, dijo el Señor, a ti te lo doy por causa del trabajo en el sacerdocio. Entonces él no está robando, eso Dios lo permite. ¿Cómo Dios lo va a castigar en el infierno ahora? O sea, son locuras, son loqueteras, porque son personas que tienen una doctrina de condenación eterna, donde tú vas a una iglesia donde todo es malo, todo es pecado. Cuidado, porque si tú te echas gelatina en el cabello, eso es un demonio y te vas para el infierno, que el infierno está lleno con gente con la cabeza llena de gelatina. El infierno está lleno de gente, de cristianos con pintura de labio. El infierno está lleno, eso es gente que vive condenación eterna, porque no han conocido la verdad, ¿ok? No han conocido la verdad. Así que yo tengo claro que soy salvo y que soy un santo de paso. ¿Ah? ¿Qué significa la palabra santo? La palabra santo significa apartado para. La gente ha creído que como la Iglesia Católica menciona a los santos, a los muñecos que están allí, que son hasta asexuales, porque esos muñecos no le ponen sexo allí, nada. Entonces, la gente cree que para ser santo tú tienes que ser alguien que está beatificado. Eso es mentira, mi hermano. Eso es falsa doctrina. La palabra santo significa apartado para. ¿Ok? Por lo tanto, yo soy un santo de Dios porque yo soy apartado por Dios. ¿Para qué? Para un propósito eterno. Eterno, ni siquiera temporal, eterno. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Una sola vez. Nosotros somos santificados. Cristo nos santificó una vez y para siempre, eterno. Todo lo que Dios nos regala es eterno. Amén. Así que mis pecados fueron ya perdonados de manera eterna, para siempre. Mis pecados fueron perdonados para siempre, de manera eterna. Hechos o Hebreos capítulo 10, versículos 17 y 18 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. El verso 18 dice, pues donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Ves? Dice que nunca más se acordará de mi pecado. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿cuándo Dios se va a acordar de tus pecados? Dime, ¿cuándo se va a acordar de tus pecados? ¿Cuándo? Cuando peque, hermano, Él dijo, nunca más, y yo lo creo, nunca más. Él me perdonó los pecados pasados, los presentes y los futuros. Una sola vez y para siempre. Así es sencillo. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. De paso, el pacto también es eterno. ¿Qué te parece? Así que todos los regalos de Dios son eternos y no temporales. La salvación no se puede perder porque es un regalo de Dios, eterno y no temporal. Mateo 18:16 dice claramente que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y yo te puedo conseguir 7 testigos aquí en la Biblia de lo que estamos hablando hasta ahora, que me hablan de que la salvación, la vida, la herencia, la santificación, el perdón, el pacto, todo es eterno. Juan 3:16, primer testigo, vida eterna. Hebreos 5:9, segundo testigo, salvación eterna. Porque dice que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Quita la palabra para que conste, ¿ok? La palabra, mire bien. Juan 3:16, vida eterna. Hebreos 5:9, salvación eterna. Hebreos 9:12, eterna redención. Hebreos 10:10, santificación eterna. Hebreos 9:5, herencia eterna. Hebreos 10:17, perdón eterno. Hebreos 13:20, pacto eterno. Ahora, hay personas que enseñan que todo eso es temporal. ¿Ah? Y te dicen, eso depende de ti, varón. Pregunta, si tú puedes perder la salvación, entonces ¿de quién depende ser salvo? Depende de ti. Sosténla, cuida tu salvación, cuídala, sosténla. Te dicen, cuídala. Si de eso depende de mí, entonces no depende de Dios. Yo soy salvo no por gracia, yo soy salvo por mis obras, porque yo me porto bien, porque yo hago lo bueno. Eso es mentira, mi hermano. Eso es mentira. Todo depende de Dios. Eso es un regalo, ¿ok? Entonces, muchos enseñan que ya Dios hizo lo suyo. Ya Dios hizo lo suyo.
y que ahora te toca a ti, que Dios te dio una salvación por gracia, pero que ahora te toca a ti sostenerla por obra. ¿Ves? Dios te regala la salvación por gracia y te dicen que tú tienes que sostenerla ahora por obra, porque si tú no sostienes la salvación con buenas obras, tú pierdes la salvación, cosa que es totalmente falso. Así que tenemos que predicar la verdad, hermano, y no psicología, no filosofías humanas, no autoayuda, no superación personal, no prosperidad, no metafísica, no confesiones. Confiesa con tu boca, declara, decreta una confesión positiva, déjate de eso. No entretenimiento. ¿Ah? Eso es lo que hacen en la iglesia hoy día, entretenimiento. Cosas de las que yo te voy a ser sincero, hay muchas de las que yo no estoy de acuerdo. Yo personal, no sé los demás, lo dejo a merced de cada quien con el Espíritu Santo. Porque aquí hay gente, por lo menos eso de ¿cómo se llama? Los que bailan, los danzarinos. Ah, bueno, aquí en la iglesia hay danzarinos hasta graduados. Me trajeron hasta el título profesional, danzarino. Déjate de eso. La mayoría de los danzarinos, mire mi hermano, yo vengo de pastorear 15 años en un centro de rehabilitación donde Dios me amoló bien amoladito el don de discernimiento de espíritu, el don de liberación. Esos danzarinos bailando ahí, ¿tú crees que uno no se da cuenta? No se dará cuenta otro, es un espectáculo que entretiene a la gente. Unas niñas bailando bien bonitas y algunas no tan niñas, unas más grandototas bailando, meneando el esqueleto ahí y todo el mundo viendo. Eso es un espectáculo, eso no edifica en nada, yo no estoy de acuerdo con eso. Las iglesias que lo hacen, los respeto, cada quien le va a entregar cuenta a Dios, pero yo no estoy de acuerdo con eso, de verdad, y menos con danzarinos. Por favor, danzarinos, nosotros venimos de la calle también, nosotros no caímos así del cielo, nosotros tenemos calle, ahora tenemos el Espíritu Santo, estamos mejor todavía, amén, mejor, porque ahora tenemos a Cristo y podemos ver cosas en el mundo espiritual que no veíamos antes. Así que si usted está ciego, dígale a Dios, clámele a Dios, órele a Dios que le ayude, porque Él es el que puede hacer todo, Él es el que nos ayuda en todo. La Biblia dice que solo la palabra de Dios nos puede ayudar. Según de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. 1 Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Ve? Hay gente que le gusta predicar lo que le gusta a la gente escuchar. ¿Por qué? Porque mantienen al predicador con los diezmos y las ofrendas. Eso es todo. ¿Ve? Entonces, ¿qué está haciendo a él? Haciendo cosas por negocio. Lo que le gusta a la gente, eso es. Hermano, todos nosotros queremos danzar. Dance todo el mundo. Yo sé que la Biblia dice que David danzaba. Yo te apuesto que si tú estás ahí sentado y te toma el Espíritu Santo y te pone a danzar, yo estoy de acuerdo con eso. Pero con una coreografía que fue algo preparado, incluso practicado y ensayado por seres humanos, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Y muy raras las iglesias que ponen a una viejita a danzar. Para que tú veas que es carne. ¿Cierto? Son todas jovencitas. Las abuelitas no, la abuelita es para usted está para el grupo de los intercesores, abuelita. No, pero yo quiero danzar, hermano. No lo dejan, no la dejan. Tú sabes qué es eso, ¿verdad? Eso es carne, mi hermano. Eso es carne. Porque el público, el pastor piensa que la gente que viene necesita ver algo agradable a sus ojos. Y lo que necesita son las hermanas más bonitas que se paren al frente y que dancen, que vayan. Cuidado con eso. Y los danzarinos que se cuelan. Aquí reprendemos ese espíritu de danzarino en el nombre de Jesús. Usted cree que es chacho, no, pero tenga cuidado. Ok, entonces el Señor Jesucristo dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El 28 dice, y yo les doy vida eterna. Escuche bien, no vida temporal, dijo vida eterna. Jesucristo no nos engaña. Jesucristo es la verdad, no dice mentira. Él dijo, yo les doy vida eterna y lo eterno no es temporal. Pero hermanos, si pecan, se van para el infierno. Mire, una persona que vive en pecado, ya le dije, eso nunca ha tenido salvación, va para el infierno, pero no es porque perdió la salvación, es porque nunca ha tenido salvación. Así es sencillo. Porque el que es de Dios, el que es nacido de Dios, vence al mundo. Pero es que ese hermano está en pecado. Bueno, ese hermano no tiene salvación. Yo he ido a orar por personas. En estos días estaba hablando con una hermana, tiene como 20 años en el evangelio, y yo le ministré liberación y se endemonió, hablaba feo el diablo. Yo le dije, ahí no había Espíritu Santo. Ahora es que vas a recibir el Espíritu Santo y por eso Cristo te limpia. Hermano, pues yo tengo 20 años en el evangelio y
La Biblia me es clara, yo confío en la palabra de Dios, no en la filosofía o invento de los hombres. La Biblia dice que dos no pueden estar juntos si no están de acuerdo. ¿Qué comunión tiene la luz con la tiniebla? ¿O qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Cómo pueden cohabitar el diablo o un demonio y el Espíritu Santo cuando que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y tú te endemonias, usted no tenía Espíritu Santo, mi hermano. Si usted se fuese muerto, pero yo tengo 20 años en la iglesia, no importa, usted no había nacido de nuevo. Porque si usted tiene el Espíritu Santo, dice la Biblia, en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17, que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y si usted estaba endemoniado, no hermano, otros más, otros peores todavía, no hermano, ese demonio no estaba adentro, ese demonio estaba afuera y hablaba por tu boca, ese demonio estaba ahí, a mí no me ven que echar cuenta. Aprenda para que sigamos adelante, amén. En el nombre de Jesús. Entonces, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, dijo Jesús. Y nadie me las arrebata de mi mano. Ay, pero hay gente que dice, Señor Jesucristo, que si pecamos el diablo nos arrebate tu mano. No, si usted vive en pecado es porque usted nunca estuvo en la mano de Dios. Porque si usted está en la mano de Jesús, porque usted es nacido de nuevo y usted es una oveja de Jesús, Jesús te llamó, oíste su voz, obedeciste, estás en la mano, nadie te va a arrebatar. Y si peca, bueno, hay dos cosas, ya lo vamos a ver. Y qué bien. Una de las cosas es que estoy seguro de mi salvación, no se pierde, de que mi salvación se ve, es porque en Romanos 8, 38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la salvación cubre 3 etapas del ser humano. Cuando la persona es salva de verdad, hablamos de 3 etapas. Primera etapa, fuimos salvados de la condenación del pecado. Esto se llama justificación. ¿Ok? La muerte de Cristo te justifica los pecados pasados, presentes y futuros. Cuando Cristo murió en la cruz, tú y yo estábamos en la cruz juntamente con Él. Cuando Cristo fue sepultado, tú y yo fuimos sepultados juntamente con Él. Cuando Cristo resucitó, tú y yo resucitamos juntamente con Él. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que Dios es bueno y todo lo hizo por amor y por su gracia. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es por gracia, no por obra. Así que por sus obras usted no tiene nada que ver en eso. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó y Él mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. Jesús dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Ya estamos en el cielo, sentados en lugares celestiales, espiritualmente hablando. Estamos posicionados. Resulta que te van a correr porque te van a quitar la salvación fuera de aquí. Eso es mentira, mi hermano querido. Mentira. Falso. Así que la primera parte de la salvación es la justificación. Romanos 5.1 dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario y derrama su sangre, la sangre de Cristo nos justifica delante del Padre. Escuche bien, delante del Padre nos justifica la sangre de Jesús. ¿Ok? Así que antes no teníamos paz con Dios, teníamos un problema, pero ese problema fue resuelto. La sangre de Jesucristo nos justificó. Por eso dice Romanos 5.1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos en Cristo y tenemos ahora paz por su sangre con el Padre. Ahora, ¿cuál es la segunda etapa de la salvación? La santificación, porque entonces tenemos paz para con Dios, pero yo se los he dicho, no tenemos paz con nosotros mismos. Porque vivimos una vida que a pesar de haber sido justificados, tenemos una vida que todavía cometemos pecado. Pero aquí está la palabra porque todo lo que Jesucristo hizo.
La segunda etapa de la salvación es la santificación. Entonces, estamos siendo salvados por el poder, del poder. Estamos siendo salvados del poder, liberados del poder, del pecado, ¿verdad? Porque aunque ya hemos sido salvados y justificados del pecado, la santificación ahora nos libra del poder del pecado, porque ya morimos al pecado. Dice, primera de Juan 1:8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con eso? Romanos 7:15, ¿qué dice Romanos 7:15? Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Oye, pero y entonces también vive en ti un pecado. Por eso viene el otro proceso de la santificación, escuche bien. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, el proceso de la salvación, primero, justificación delante de Dios con la sangre. Ahora, segundo, santificación. ¿Cómo es la santificación? Cristo cuando muere en la cruz, la sangre nos justifica delante de Dios. Luego Cristo resucita y ahora viene y vive dentro de nosotros para ayudarnos a vivir una vida en santidad. Por eso Jesús dijo, sé santo porque yo soy santo. Si Jesús no fuera santo o Jesús no tuviera en mí, yo no puedo ser santo ni que quiera. Él es el que nos santifica y nos ha dado una eterna santificación. Vamos camino a la estatura del varón perfecto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz día a día, niéguese a sí mismo y sígame. Tome su cruz. ¿Para qué voy a tomar una cruz todos los días? Para hacer morir la carne, al viejo hombre o al yo. Entonces Cristo lo primero que hizo fue en la salvación, la primera etapa es la justificación, la segunda etapa es la santificación. Ahora pues, veamos, ¿qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es una persona que lucha con una fuerza que tenemos dentro, que se llama pecado. ¿Cómo lo luchaba el apóstol Pablo? ¿Eso quiere decir que el apóstol Pablo no era salvo? No, el apóstol Pablo era salvo, pero porque ya Cristo lo justificó por su sangre, y Cristo también nos santificó por su espíritu, y está en la batalla. Estamos en una batalla a diaria, continua y constante, ¿ok? Luchamos, pero a través del poder del Espíritu Santo. Eso se llama santificación y es progresiva, ¿ok? La tercera etapa de nuestra salvación es la glorificación, ¿ve? Y para eso Dios nos dio una garantía. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice claramente, dice, en él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención, hasta que nosotros seamos redimidos nuestros cuerpos, hasta que nuestros cuerpos sean redimidos. Nosotros estamos siendo santificados con la ayuda del Espíritu Santo, día a día, pero batallamos con el pecado, una fuerza maligna que está en nosotros, dentro de nosotros todavía, una fuerza. ¿Ve? Pero eso no justifica que nosotros vamos a perder la salvación, no. Al contrario, si tú aún por debilidad continúas o pecas, porque cualquiera dice la Biblia que todos pecamos, tú pecas, ¿qué pasa? Tú recibes ¿qué? Disciplina. No es que Dios te manda para el infierno, no. Tú recibes disciplina porque el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar. Y esa disciplina te va a corregir, te va a dejar de no hacer. Yo conozco un pastor que una vez le dio una cacheta a su esposa. Él me contaba, le dio una cachetada discutiendo. Ajá. ¿Y qué pasó, pastor? Estaba empezando, por eso es que la santificación es progresiva. Bueno, él me dice, me calé 7 años. 7 años de disciplina de parte de Dios. ¿Y eso? ¿Cómo fue la disciplina? Bueno, que cada vez que estaba con mi esposa de amorcito, dulcito, tú sabes, cuando íbamos para esa, la mujer se acordaba. Ay, no, suéltame. ¿Qué te pasa, mi amor? Me acordé de la cacheta que me diste. 7 años se caló esa disciplina. Entonces, eso pasa, ¿verdad? Porque Dios, por amor, es un hombre que Dios ama, lo disciplinó. Claro, ya eso le pasó hace muchos años cuando él me contó eso. Vive feliz con su esposa todavía, tiene una iglesia muy bonita, Dios lo guarde. Pero pagó su proceso. Entonces, el hecho de que haya pecado no quiere decir de que ya vas para el infierno, tú no sirves. No. Tú puedes ser salvo y todavía estás batallando con tu carne. Ahora, si tú me dices que tú eres un pecador
progresivo, que prácticamente vives bebiendo aguardiente. Así tú no tienes salvación, mi hermano. Usted nunca la tuvo, usted nunca nació de nuevo. Pero errores por medio de la carne, del pecado, sí cometemos todos, la Biblia lo dice. Amén. Sin embargo, hay que pedirle a Dios que nos ayude. Es a Dios, no eres tú, porque no vas a poder aguantar. ¿Cuánta gente no está en la cárcel que dice que no aguantó la presión, se cegó, no, se endemonió? Por ellos no saben, porque son personas naturales, muchos. Que se cegó y no sabe lo que hizo, se endemonió. Entonces nosotros sabemos eso, y el único que nos puede ayudar, acuérdese de eso, es nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia dice en Jeremías 11:23, dice que mudará el etíope su piel o el jaguar sus manchas, así vosotros podéis hacer lo bueno estando acostumbrados a hacer lo malo. Y Romanos 7:8 dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni pueden. Es decir, tú no puedes controlar tu carne. Ora, habla. ¿Quieres cambiar? Señor, ayúdame, que hay un área de mi vida que está mala. No puedo dejar de ver pornografía. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame porque no puedo dejar de murmurar, de chismear. Señor, ayúdame porque me airo. Pero habla con Dios, que es el que te puede ayudar. No trates de camuflajear con la religiosidad, ni que te metas una Biblia bajo el brazo, o te pongas una faldota largota y no te rasuras más nunca. Esa religión no te va a cambiar. A ti te va a cambiar el Espíritu Santo, Jesucristo, el que resucitó de entre los muertos. ¿Ve? Se metió a vivir ahora, hizo morada, hizo vivienda, hizo casa, hizo habitación en nuestros cuerpos. Habla con Él y dile, aunque Él conoce todo, porque Él sabía que Bartimeo el ciego era ciego y que era mendigo. Y Bartimeo clamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y seguía gritando a Jesús. Y cuando se acercó Jesús, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Ah? ¿Acaso que Jesús estaba más ciego que Bartimeo? No sabía que es ciego y que no tiene real, que es mendigo. Jesús sabía todo eso, pero Jesús quiere que tú, con tu boca, le pidas por lo menos ese esfuerzo, nada más, el único. Y eso es ayudado por el mismo Espíritu Santo. Porque nadie, el único que convence al hombre de pecado, de juicio, el único es Jesucristo, el Espíritu Santo. Nadie, mi hermano querido. Amén. Así que clamemos. Las arras, dice la Biblia, las arras del Espíritu Santo nos garantiza que vamos a resucitar cuando Cristo venga en gloria. Esto es la glorificación para lo que fuimos predestinados por Dios. Romanos 8:30 dice, aquí están las 3 etapas de la salvación. Y a los que predestinó, ojo, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que por eso la salvación no se puede perder. Porque Dios no trabaja al revés. Ya lo que Él hizo es eterno, eterna redención, eterna salvación, un pacto eterno. Ya usted fue hasta glorificado. Ya su cuerpo glorificado está listo. Está listo. Hermano, pero es que yo más o menos ando así medio chavetadito, porque a veces estoy bien, a veces estoy mal. Pero estás luchando. Sí, hermano, he perseverado hasta ahora. Y no pecas porque te da la gana, o sea, porque quieres irte de rumba. No, hermano, sino que a veces me pongo bravo. Ok, está bien. ¿Qué otra cosa hace así de malo? Bueno, hermano, a veces chismeo sin querer. ¿Sabes? No velo. Me ponen a hablar conmigo y yo salgo diciendo, así es verdad, yo también sabía eso. ¿Qué otra cosa? Muchos pecados. Ok. Bueno, pero Dios ha estado lidiando contigo, vas camino a la estatura del varón perfecto, y quiere que te diga algo. Al final de todo, dice la Biblia claramente en 1 Corintios 15:53, cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, que estamos luchando todavía, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Termina Dios de completar el trabajo que ya viene haciendo en nuestras vidas. Amén. Salimos de este cuerpo de naturaleza pecaminosa y de naturaleza mortal a un cuerpo que es de naturaleza incorruptible y de naturaleza inmortal. Así que allí se cumple la glorificación. Por eso Dios nos dejó y nos selló con el Espíritu Santo, que son las arras de la promesa, hasta la redención, hasta que Cristo venga a redimir a todo su pueblo y ser arrebatado. Así que no se puede perder la salvación, porque no nos la ganamos nosotros mismos. Segundo, porque la salvación no es temporal, es eterna. Tercero, porque todo lo que nos impartió el Señor Jesucristo es eterno y no temporal, y nosotros vivimos en otra dimensión, escuche bien, y ya nosotros no somos del mundo, ya nosotros somos eternos. Ya nosotros tenemos una ciudadanía que está
en los cielos. Primera de Juan 5:11, y con esto me despido, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Escuche bien, y esta vida está en su Hijo, en Jesucristo. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios les bendiga, amados hermanos, desde la ciudad de Puerto Cabello, en Venezuela, estado Carabobo, el pastor Miguel López, desde la iglesia Oasis de Bendición.